Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario web de Aitana. Mi nombre es Milagro Martínez, muchos ya me conocéis, formo parte del departamento de marketing y comunicación de la compañía. Bueno, os doy la bienvenida a esta iniciativa de webinarios que, como sabéis, pues llevamos a cabo todos los meses, ya desde 2012, con el objetivo pues de acercaros las últimas novedades del mercado en cuanto a software de gestión, ERPs, CRMs, y presentaros también pues, las soluciones que ofrecemos desde nuestra compañía. Bien, en esta ocasión voy a ser la encargada de presentar brevemente el seminario online de hoy, así como al ponente encargado de llevarlo a cabo. Pero sí que antes de comenzar vamos a repasar rápidamente los webinarios que vamos a realizar en el mes de diciembre, los que nos quedan pendientes para este 2018, y así también pues damos un poquito más de tiempo para que las personas que se han inscrito y que todavía no se han conectado, pues puedan hacerlo sin perderse las explicaciones de nuestros expertos. Bien, los estáis viendo en pantalla y os los dejo también, los acabo de dejar los enlaces en el chat de la plataforma para que os sea más fácil inscribiros en el caso de que, pues alguno de los que voy a mencionar a continuación, pues os parezca interesante, pues que podáis inscribiros más fácilmente. El próximo martes, el martes 11 de diciembre volveremos a realizar un seminario web sobre Dynamics 365 Business Central, ¿vale? Que por si alguno no lo sabéis, es el nuevo ERP de Microsoft. En el webinario, una de nuestras directoras técnicas, que se llama Mari Carmen González, pues explicará algunas de las novedades más importantes que hay en torno a este nuevo software de gestión y, como siempre, pues haremos una demostración en directo de la solución. El jueves de esa misma semana, el jueves 13 de diciembre, Miguel Ángel Ruz, que es uno de los integrantes del departamento de Dynamics 365 de Aitana, realizará el último de los webinarios que forma parte de lo que hemos llamado el ciclo de ventas y marketing. Recordaros que ya hemos visto soluciones que afectan a estos dos departamentos, concretamente creo que fue a finales de septiembre, vimos Dynamics 365 para ventas y Dynamics 365 para atención al cliente. Y un mes más tarde, también a finales de octubre, nos adentramos en el mundo de los técnicos con Dynamics 365 para servicios de campo. Digamos que el último de los pilares que nos quedaría por tratar sería este Dynamics 365 para marketing, que es precisamente pues el que veremos el día 13 de diciembre. Y finalmente, el día 18 de diciembre acabaremos con los webinarios de este año de la mano de SAGE. En este último seminario online contaremos con las explicaciones de Soraya Ferreiro, que nos mostrará todas las posibilidades que SAGE Enterprise Management, anteriormente conocido como SAGE X3, pues ofrece a las empresas en el ámbito de la gestión de proyectos. Además, pasamos ya, si os parece, a saludar a la ponente de hoy. Debe estar por ahí. Buenos días, Raquel. Buenos días, Mila. Raquel López forma parte del departamento de Microsoft Dynamics en Aitana y ella va a ser la encargada de presentaros la solución que desde nuestra empresa podemos ofreceros a las compañías de alimentación, a las que os dedicáis al sector de la alimentación. Simplemente recordaros que podéis hacernos llegar vuestras dudas a través del chat de esta plataforma, ¿vale? Al finalizar el webinar, en el turno de ruegos y preguntas, pues las responderemos por orden de llegada. Como siempre os decimos, esperamos que sea un webinar interesante y de nuevo os damos las gracias a todos por asistir. Cuando quieras, Raquel, puedes comenzar. Gracias. Bueno, primero agradecer a todos los asistentes por dedicarnos un poquito de vuestro tiempo y esperamos que os resulte muy interesante el webinar de lo que os vamos a presentar. Lo primero que vamos a hacer es una pequeñita presentación de la empresa, que seguro que ya la mayoría conocéis. Somos una empresa dedicada a la tecnología, unas soluciones para presentar soluciones globales a nuestros clientes. Tenemos más de 35 años de experiencia, más de 100 empleados, más de 500 clientes, tanto en Dynamics NAV como clientes on cloud,
como clientes en Sage en diferentes servicios. Aparte, también tenemos un departamento de sistemas que llevan todos los equipos de nuestros clientes y con diferentes oficinas ahora mismo en Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Castellón, Sevilla, la última, la de Palencia, y esperamos que sean muchísimas más. Lo que nosotros ofrecemos a nuestros clientes o los objetivos que nosotros tenemos para ofrecer a nuestros clientes es, sobre todo, acompañarle y siendo un socio tecnológico para ayudaros a mejorar vuestra rentabilidad y, sobre todo, para que estéis satisfechos y con un servicio global tecnológico desde el ERP hasta el ordenador que se haya podido estropear. Una vez presentada la empresa, que ya la mayoría conocéis, entramos lo que es en nuestro webinar, el desarrollo que os vamos a presentar. O lo que os vamos a presentar es la doble unidad de medida, que al final es un desarrollo que nos va a permitir gestionar simultáneamente un producto en varias unidades. Normalmente está enfocado hacia el sector de fabricación y alimentación, ya que nosotros normalmente podemos fabricar o fabricamos piezas, vendemos piezas, pero sin embargo facturamos en kilos. Cuando nosotros tenemos un jamón, un queso o incluso leche, nosotros vamos a comprar 100 jamones, 100 quesos o 100 litros de leche, pero nos pueden facturar en kilos o en litros en el caso de que sean productos líquidos. Entonces, siempre es necesario el mantener esta doble unidad. Nosotros necesitamos saber que vamos a vender 7 piezas porque van a desaparecer de nuestro almacén esas 7 piezas, pero necesitamos el facturar que hagan 70 kilos. Y esa es lo que nuestra solución os va a proporcionar. Las áreas en las que se encuentra implementada esta solución está en el departamento de compras, en el departamento de ventas, en almacenes y en fabricación. En compras y en ventas, lo que estábamos comentando, se va a comprar en kilos, vamos a comprar en piezas y se va a vender, se va a facturar en kilos. Cada cliente o cada proveedor vamos a tener unas tarifas de compra y de venta que bien pueden ir en unidades, bien pueden ir en kilos. Y luego en nuestros almacenes vamos a tener la cantidad de 7 unidades, pero vamos a tener 70 kilos. Y esos 70 kilos seguramente van a producirse en función del tipo de negocio diferentes mermas que suponen un coste a la empresa. Lo mismo nos ocurre con la fabricación. En la fabricación nosotros vamos a fabricar un queso y vamos a meter 1000 litros de leche, pero como utilizamos básculas en vez de un contador de litros, sabemos que hemos metido 1103 kilos. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y queremos analizar desde el punto de vista de la aplicación. Es muy importante, o nos gustaría resaltar, que en el tema de los almacenes estamos hablando de todo tipo de almacenes, tanto de los almacenes sencillos, de yo tengo un almacén y en ese almacén tengo todos mis productos, a los almacenes avanzados en los cuales trabajamos con picking, trabajamos con ubicaciones, se trabaja con lo que es el almacén completo, las diferentes ubicaciones en las que se hacen los pickings de salida, todo ese tipo de situaciones también las tenemos en cuenta y también resolvemos que vamos a cambiar de una ubicación a otra, vamos a cambiar 7 piezas y esas 7 piezas corresponden a 70 kilos o a 60 porque se hubiera producido una merma porque están en un secadero. Entonces, todo eso, todas esas pequeñas cosas o grandes cosas están contempladas dentro de nuestra aplicación. En todos los lugares en los que vamos a tener movimientos de productos,
o los que podemos seleccionar productos, vamos a tener implementados los cambios asociados a la unidad de medida variable que llamamos, o a la doble unidad de medida. En los productos, en las tarifas de compra y de venta, en los documentos de compra y de venta. Nosotros lo tendremos en nuestros borradores, nuestro pedido de compra de venta, nuestra devolución de compra de venta o en los borradores de facturas de compra y de venta. En todos los sitios vamos a tener nuestros campos de código de unidad de medida variable y nuestros campos de cantidad de unidad de medida variable. Y cómo vamos a facturar, si en unidad de medida variable o en unidad de medida base. Y, por supuesto, en nuestros movimientos de producto es donde vamos a ver las diferencias o vamos a ver nuestra cantidad en unidad de medida base y nuestra cantidad en unidad de medida variable. Por supuesto, todo esto se arrastra a todos los históricos, a los diarios de producto, de inventario, de reclasificación, a las órdenes de fabricación y a todos los lugares donde se nos vayan a generar los movimientos de producto, valoraciones de existencias, en cualquier lugar que se nos ocurra que tenemos un movimiento de producto, vamos a tener asociado un movimiento de producto en unidad de medida variable. Nosotros todo esto lo vamos a ver luego un poquito en una pequeña demo, ¿vale? Pero nosotros lo que vamos a ver es lo que vemos en pantalla. Tendremos nuestro documento en borrador y seleccionaremos la cantidad y seleccionaremos la cantidad en unidad de medida variable si es que lo tiene. Ya sabéis que las compras y las ventas son prácticamente simétricas, entonces lo que tenemos en compras es lo mismo que nosotros vamos a tener en ventas. Una de las cosas que más preocupan o que más se tienen en cuenta es cuando nosotros a final de mes o a final de año realizamos los inventarios. Entonces es habitual el que nosotros o bien contamos la cantidad que hay o bien cogemos todo, lo metemos en una báscula. Entonces necesitamos saber también el stock que tenemos en unidad de medida base y en nuestra segunda unidad de medida. Con lo cual, cuando nosotros lancemos el diario de inventario, nos lo va a calcular en sus dos unidades, en la unidad estándar, la unidad base, y en nuestra unidad de medida. Cuando nosotros realicemos este inventario, se realizarán los ajustes necesarios, igual que se hace en el estándar de Navision. Lo único que se nos realizarán los movimientos en unidad de medida base y se rellenarán los campos en unidad de medida variable. Todas estas unidades de medida variable, luego tendremos una tabla adicional en la cual podremos ver también todos estos movimientos. Otra de las cosas más importantes que podemos tener en cuanto a controlar los costes de los productos son las mermas. Las mermas importan mucho porque puede haber una pérdida de peso importante. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un secadero o cualquier tipo de producto que se seque, como en el caso de los jamones o los quesos curados, al final lo que se está produciendo es una pérdida de peso. Esa pérdida de peso está produciéndonos unas mermas y en consecuencia, nos está produciendo unas pérdidas a la empresa, unos costes con los que tenemos que contar para calcular el precio de venta de ese producto. Entonces, nosotros dentro de cada producto vamos a poder indicar, aparte de la unidad de medida variable, le vamos a indicar si los precios y los costes los queremos en una unidad u otra y les vamos a indicar también el tipo de merma que nosotros vamos a querer realizar de forma automática. Estas mermas automáticas se van a realizar, si nosotros las tenemos marcadas automática, se van a realizar en el mismo momento en el que se registre el movimiento de producto. Se registrará el movimiento de producto de revalorización y a la vez se nos va a registrar el movimiento de merma.
Esas mermas luego las vamos a tener controladas para poder sacar nuestros informes de coste de merma, para saber todas las pérdidas, muy entrecomillado, que nos producen a la empresa esas mermas. Nosotros vamos a tener diferentes tipos de mermas. Esos tipos de mermas, ahora les vamos a ir viendo un poquito más despacio. Tenemos las mermas automáticas, de desviación, de ajuste, de liquidación o una merma manual. Esas mermas, si nosotros las ponemos de forma automática en el producto, puede hacer que una solape a la otra, con lo cual puede hacer que si yo tengo puesta la merma automática, me solape la merma de liquidación y la merma de liquidación no se me llegue a ejecutar. Entonces, sí que tenemos que tener en cuenta qué tipo de merma queremos que nos calcule de forma automática y teniendo en cuenta la posible solapación que puede haber entre unas y otras mermas. La merma automática lo que nos hace es la merma que, por ejemplo, en los secaderos. Nosotros tenemos un almacén de secadero y sabemos que en ese almacén cada 2 meses se nos merma el producto un 2%. Entonces nosotros en el almacén o en la ubicación, si tuviéramos almacenes avanzados, configuraríamos dentro de la unidad de medida variable que va a realizarse una merma automática, ponemos cada cuánto tiempo se va a realizar esa merma y el porcentaje que se va a realizar. O sea, nosotros sabemos que siempre el secadero 1 nos va a dar una merma de un 2%. Pues nosotros lo configuramos de esa forma. ¿Cómo se va a lanzar esta merma? Se va a lanzar a través de una tarea programada en Navision, en la cual nosotros le vamos a decir que se lance este proceso y que se lance cada 2 meses. Esto lo podemos configurar tanto para almacenes básicos como para almacenes avanzados que tengan picking, que tengan ubicaciones, que tengan todo tipo de almacén avanzado. También podemos diferenciar entre diferentes almacenes. Vamos a poner en unos almacenes, va a haber una merma de un 2% y en otro almacén puede tener una merma de un 1 o no tener ninguna merma. Todo esto lo vamos a configurar por cada almacén. Podemos configurarlo automático o podemos lanzarlo de forma manual, porque nosotros en invierno sabemos que como hay mayor humedad, hay otras condiciones climatológicas, la merma no va a ser de un 5, sino que va a ser de un 2 y sin embargo en verano, como hay mucha sequedad, la merma va a ser de un 5%. Entonces, todo ese tipo de cosas las podemos hacer desde la merma automática que va relacionada con el almacén en el que se encuentran en ese momento los productos. Otro tipo de merma que tenemos en cuenta, la merma de desviación. Esta es la merma posiblemente más sencilla, que es yo tengo un producto, ese producto entró pesando 10 kilos y sacó 9,750. Yo a mi cliente, como le estoy facturando en kilos, le voy a facturar 9,750. Pero a mí me han cobrado 10, con lo cual automáticamente, si yo tengo puesta la merma de desviación automática, automáticamente se me va a calcular esa merma de 0,250 kilos. Esto se hará en cada uno de los movimientos y se hará simplemente asociado al movimiento de entrada. No tiene nada que ver no se va a hacer ninguna acción con el resto de los productos que pudiera haber en ese lote, en ese almacén, o como nosotros tengamos realizados nuestra distribución de productos. Cuando nosotros realizamos esa merma, vamos a tener siempre, cuando realizamos cualquier movimiento en unidad variable, vamos a tener en una nueva tabla esos movimientos de unidad variable en los cuales nosotros vamos a ver el movimiento inicial y vamos a ver los posibles movimientos de mermas que estuvieran asociados a ese movimiento inicial. Otro tipo de mermas que tenemos son las mermas de ajuste. Estas mermas lo que hacemos es ajustar
el resto de productos que haya con las mismas condiciones. Nosotros tenemos un lote y ese lote tenía 10 unidades. Entonces dejamos un producto de los de ese lote de muestra y sabemos que entraban aproximadamente con 10 kilos cada uno. ¿Qué es lo que ocurre? Sacamos el primer producto y ese primer producto nos marca, en vez de 10 kilos, 9,750. Entonces se nos realiza una merma de 250, pero como ese producto nosotros le tenemos ahí de muestra y presuponemos que la merma que está viendo, como todos los productos de ese lote están en las mismas situaciones, en la misma situación en ese momento, todos van a tener esa merma, automáticamente nos merma en el resto de los productos que queden de ese lote y en ese almacén o con esas características, nos merma a todos esos productos esos 250 unidades, esos 250 kilos, perdón. Entonces, lo que estamos haciendo es adelantarnos, por así decirnos, a la posible pérdida que se puede estar realizando porque se encuentre en una zona especial, en una ubicación, por cualquier característica que pueda tener ese grupo de productos. La merma de liquidación. La merma de liquidación es otra de las más sencillas que hay, sobre todo a la hora de comprenderla. Yo tengo 10 productos que pesan 100 kilos. Cuando yo saco mis 10 productos tengo que sacar 100 kilos. Yo he podido pesar mis productos y resulta que me han salido 900. Pues como ya he sacado todos, en la última salida que hago de producto, hago la merma por el resto de los kilos que me quedaban. Al final es lógica de funcionamiento. Si yo tengo 10 unidades y he sacado las 10, me quedan 0 unidades, no me pueden quedar ningún kilo. Entonces lo que hago es lo saco de forma automática. Todas estas mermas nosotros las podemos configurar automáticamente, como hemos dicho, que es en el momento en el que se me registra el movimiento de producto, se me registra la merma asociada. O bien podemos realizarlo de forma manual. Es decir, yo no quiero que me realices ninguna merma de forma automática y quiero generarlas yo para controlar cuando se realizan. Puede hacerse de esa forma o bien se pueden combinar, como hemos dicho. O sea, yo quiero que la merma de liquidación siempre me la hagas, pero no quiero que me hagas, yo qué sé, la merma de variación. Pues yo te hago solo la de liquidación. Todo esto al final, como está configurado desde la ficha de los productos, nosotros lo configuraremos a lo que más nos interese para cada uno de los productos, además. Yo en un producto puedo tener todas las mermas configuradas y en otro producto solo tener la de liquidación o no tener ninguno. Entonces, todo esto nosotros lo vamos configurando según nos va interesando. Otro de los temas importantes dentro de las fabricaciones y de las ventas es el famoso punto verde, el famoso SIG. El SIG, todos sabemos que en función de la directiva europea hay que cobrar un canon en función de los envases en los que se envían los productos. Entonces, ese canon va en función de los kilos y del tipo de envase y del tipo de producto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vamos a permitir configurar para cada unidad de medida de producto el tipo de canon o el importe del canon que se va a abonar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las unidades de medida. Entonces, nosotros dentro de las unidades de medida de los productos vamos a seleccionar el grupo de declaración que va a llevar y le vamos a asignar una tarifa a partir de una fecha determinada. Esa tarifa puede variar. Entonces, nosotros vamos a tener una opción, un proceso, en el cual nosotros vamos a poder modificar la tarifa en función de lo que hubiera podido variar. También vamos a tener que configurar en el cliente y en el cliente vamos a indicar si ese cliente va a llevar el importe del SIG o no.
porque no todos los clientes lo llevan. Entonces, nosotros en el cliente indicaremos, pues este sí que va a llevar el cálculo del SIG o este no lo va a llevar. Al final, cuando nosotros realizamos un documento de venta, nos da igual que sea abono que sea factura. Cuando nosotros mostremos las estadísticas de ese documento, si el cliente tiene indicado que va a retenerse el importe SIG y los productos tienen indicadas sus tarifas, nos va a marcar en las propias estadísticas de venta el importe que nosotros tengamos que hayamos calculado en función de los envases. La corrección de los importes antiguos, lo que hemos comentado, nos pueden haber, nosotros nos hemos adelantado un poco y hemos registrado las facturas del mes que viene. Pues han llegado, han cambiado la tarifa. Nosotros lo que hacemos es, a través del proceso de corrección de importes, seleccionamos los importes que queremos corregir, seleccionamos los productos, los códigos de unidad de producto que queremos corregir y lanzamos el proceso. El proceso lo que hará será comprobar en cada unidad de medida de producto la tarifa que tiene en la fecha que le estamos indicando y en ese momento actualizará los importes de SIG. Una vez que tenemos los importes de SIG, a nosotros para lo que nos vale esto es para sacar nuestro informe al SIG en el que indicamos la cantidad en la que hemos retenido o por la que tenemos que abonar el canon, la cantidad por unidad de medida y el precio que tendríamos que abonar por cada uno de los productos. Entonces, esto es un poco la explicación de lo que lo que se realiza dentro de este desarrollo y ahora vamos a ver una pequeña demostración de todas estos desarrollos que acabamos de ver. Entonces, nosotros en este caso lo vamos a ver en una empresa de Business Central, ¿vale? No os asustéis porque veáis esta pantalla. Esta pantalla no tiene absolutamente nada que ver a nuestros menús de versiones anteriores. Hasta la versión 3 eran unos menús así muy sencillitos y tal. En la versión hasta de la 4 a 2009 nos salieron nuestros menús a mano izquierda, muy en forma de árbol. Estos menús más o menos se mantenían en las versiones posteriores y Business Central directamente no tiene menús. Entonces, lo que tenemos son nuestras pantallas, ¿vale? Con nuestras diferentes pestañas donde podemos acceder a la diferente información. También vamos a tener siempre una búsqueda, o sea, la bombillita esta es para cuando no encontremos algo, nosotros aquí siempre vamos a poder buscar, cosa que ayuda bastante. Entonces, nosotros vamos a fijarnos un poquito en lo que hemos estado viendo hasta ahora o lo que hemos estado explicando anteriormente de nuestra doble unidad. Lo primero que vamos a ver, en este caso, es nuestro producto. Antes, cuando nosotros queríamos buscar los productos, habitualmente nos íbamos a compras o almacén. Ahora nos vamos a ir a ventas. Aquí, en ventas productos, esto sí que, la verdad, nos salen aquí los iconitos con las fotos. Esto es mucha ayuda visual. Y si nosotros vemos uno de nuestros productos, aquí vemos nuestra unidad de medida base, en este caso es la pieza, y nuestra segunda unidad o nuestra unidad de medida variable, en este caso es el kilo. Y le estamos diciendo que vamos a tener en cuenta en el precio y en el coste la unidad de medida variable, que van a ser los kilos, y le tenemos marcadas todas las mermas que se puedan producir. Esto realmente no suele ser habitual que marquemos todas, por lo que hemos comentado anteriormente. Al final, si yo voy haciendo la merma automática,
lógicamente no voy a tener merma de liquidación, porque yo cuando la merma se me vaya haciendo de forma automática, me va a ir sacando el producto. O la merma de desviación, la que sea, la merma de ajuste. Si yo voy haciendo una merma de forma automática con cada salida de producto que hago, es posible que cuando llegue al final no tenga incluso kilos. Porque me puede decir, pues es que yo voy a tener un jamón de 7,5 kilos, que es la media, voy a tener uno de 7, pero voy a tener otro de 800. Entonces, es posible que alguna de las mermas no nos interese tenerlas activas de forma automática. ¿Vale? La de liquidación normalmente sí, porque yo saco todas las unidades, no tengo que tener kilos, pero el resto sí que tenéis un poco que comprobar en función de lo que a vosotros más os interese, lo que queréis o lo que no queréis configurar. Entonces, una vez tenemos configuradas las mermas, lo primero que nosotros tenemos que comprobar o revisar son las unidades de medida que nosotros vamos a tener para este producto. Si os dais cuenta, aquí también cambia absolutamente todo. Tenemos nuestro menú, siguen pestañas como en versión 2013 y posteriores, pero sí que tenemos todos los datos aquí arriba. Entonces nos iríamos a las unidades de medida y aquí vemos todas las unidades de medida que tenemos dadas de alta para este producto. Ya sabéis que podemos dar tantas unidades de medida como nosotros queramos. Yo aquí solo tengo dado la unidad de medida pieza y la unidad de medida kilos, pero yo podría tener dada, yo qué sé, la unidad de medida caja de 2. O sea, yo puedo tener las unidades de medida que yo quiera. Lo importante es que nosotros, nuestra unidad de medida, doble unidad de medida, nuestro boom, lo tengamos dado de alta siempre referenciado con la unidad de medida base. O sea, en este caso yo tengo que una pieza, por defecto, va a pesar 7,5 kilos o 0,5 o lo que nosotros consideremos. Entonces, aparte de tener como mínimo, nuestras 2 unidades de medida, tenemos que tener también, si vamos a utilizar todo el tema del punto verde, tenemos que tener el grupo de declaración SIG y el grupo de declaración no SIG, para en el caso de que haya unos grupos que no se van a realizar, nosotros tenemos en nuestro informe, vamos a poder sacar lo que ha ido con SIG y lo que no ha ido con SIG, que debería haber ido o no, pero no ha ido con ello. Entonces, dentro de las unidades de medida de producto, otra de las cosas que nosotros vamos a realizar o a configurar es lo que comentábamos antes de las tarifas de los productos, del SIG. Entonces, esto lo tenemos que hacer para cada uno de los embalajes, porque el embalaje de una pieza del jamón son 0,323, que creo que ahora está realmente en este importe o similar, pero sin embargo el del palet puede estar en 0,57. Entonces, por eso nosotros vamos a tener que configurar cada tarifa SIG en cada una de las unidades de medida de producto, porque en función del embalaje que lleve ese producto, va a llevar una tarifa u otra. Lo que comentábamos de la fecha. Nosotros vamos a tener una tarifa a partir de una fecha. Los movimientos que yo pueda tener anteriores al 1 del 11 no tienen dada de alta ninguna tarifa, con lo cual no se me calcularían. Y en este caso tengo la misma tarifa en el 18 que en el 19, con lo cual siempre se me va a estar calculando más la misma. Pero si yo quisiera calcular otra tarifa o esa tarifa se modificara, yo aquí podría modificar la tarifa y en el caso de que hubiera registrado cosas con esa fecha, lanzaría mi proceso de modificación de tarifa SIG para que me recalculara los importes que se hayan ido calculando en todos mis documentos de venta. Ya sabéis, tanto en facturas como en abonos, porque al final a mí lo que me estás
por lo que me estás poniendo el canon es por el envío de ese producto, por el transporte de ese producto, el embalaje de ese producto. Con lo cual, ese embalaje y ese envío lo tengo tanto si yo te lo estoy mandando a ti como si tú me lo estás devolviendo a mí. Entonces, este cálculo siempre se realiza tanto en facturas o en pedidos como en abonos de devoluciones. Y esto habría que darlo de alta en todos los procesos. Si nosotros vemos otro, en este caso, tendríamos, este otro producto, tendríamos que la unidad de medida base es el litro y la unidad de medida variable son los kilos y que en este caso los precios y los costes vayan sobre los litros. Al final cada producto va diferente. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, pues tenemos cada uno su unidad de medida y cada uno con su peso y sus tarifas. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de los productos es que vamos a poder tener un precio de venta para cada cliente y ese precio de venta nos va a ir en las dobles unidades de medida. Estos son los descuentos. Vamos a ver. Aquí. A ver. Como podéis ver, aquí cuesta bastante más encontrar las cosas hasta que te acostumbras. Nuestro precio de venta, ¿vale? Nosotros vamos a indicar a cada cliente o a cada grupo de clientes, como nosotros lo queramos seleccionar, un precio de venta. Este precio puede ir en unidad de medida base o puede ir en unidad de medida variable. Entonces, si nos ponemos encima de un campo, veis que nos va a salir el tooltip, en el cual nos hace una pequeñita ayuda de lo que significa ese campo. Entonces, nosotros en este caso, el precio en unidad variable nos va a indicar si nosotros vamos a facturar este producto en piezas o lo vamos a facturar en kilos. En este caso, lo tenemos configurado para que al cliente 10 se le facture siempre en piezas y le cobres 264 € por cada pieza. Me da igual que sean 7,5 kilos, que sean 8, que sean 10. Me da lo mismo, yo voy a cobrarle 264. ¿Que pesa 7 kilos? Pues mejor para mí. ¿Que pesa 9? Peor para mí porque seguramente esté cobrándole de menos. Y en este caso, este segundo cliente, lo tenemos configurado para que se facture en kilos. Es decir, si el producto que yo le estoy sacando le he pesado y me pesa 7 kilos, me vas a cobrar 32,50 por 7. Si me pesa 9, me vas a cobrar 9 kilos. Con lo cual, al final, esto es un poco en las negociaciones que tenéis con las diferentes clientes, vosotros decidiréis si los facturáis en piezas, los facturáis en la segunda unidad de medida, siempre teniendo en cuenta que lo vais a poder configurar y modificar cuando vosotros luego lo consideréis necesario. Una vez nosotros tenemos configurado el producto, lo que tenemos que hacer es meterlo en nuestro almacén, comprarlo o comprar las materias primas y fabricarlo. Tenemos en cuenta eso, la fabricación no la vamos a ver, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que también en fabricación tenemos esta doble unidad de medida. Nosotros vamos a fabricar tanto en una orden de producción muy chiquitita, muy sencilla, que incluso lo haga manualmente desde un diario de fabricación con el consumo y la salida, hasta una orden de producción muy complicada que genere varias materias primas con rutas, con un montón con servicios, con un montón de cosas que puedan generar esa fabricación. Siempre vamos a tener la doble unidad de medida. O sea, yo siempre voy a introducir, yo qué sé, pues en el caso de un queso voy a introducir la leche y la voy a introducir en litros y en kilos. O
cualquier producto que yo vaya a introducir en una orden de fabricación va a tener siempre las dos unidades de medida, y a nuestro almacén, me da igual que sea el almacén normal o el almacén básico que una ubicación con picking, con lo que sea, nos va a ir nuestra unidad de medida base y nuestra unidad de medida, segunda unidad de medida o nuestros kilos, lo que sea. Entonces, cuando nosotros realizamos una compra, nosotros ya desde el documento de pedido vemos que tenemos todas nuestra unidad de medida base con nuestra cantidad y nuestras unidades de medidas variables con la cantidad. En unos casos, la unidad de medida variable va a coincidir con la cantidad que nosotros hemos puesto, la cantidad de relación, y en otros casos no va a coincidir, porque nosotros vamos a realizar la pesada de nuestro producto y no va a coincidir. Y en unos casos nosotros vamos a, en este caso es una factura de compra, pues vamos a pagar en función de los kilos, y en otros casos vamos a pagar en función de las piezas. Entonces, nosotros, una vez que tenemos nuestra factura, nuestras unidades de medida, al final necesitamos también el tener nuestras líneas de seguimiento de producto. Las líneas de seguimiento de producto o lotes, también si cojo un producto que tenga seguimiento, mejor, también van a estar en la doble unidad. O sea, yo voy a poner la cantidad de mi producto y voy a poner la cantidad en unidad de medida variable. A mano derecha yo tengo aquí un menú que se puede ocultar o se puede expandir, en el cual me dice mi cantidad y me dice mi cantidad en unidad de medida variable y en qué unidad de medida variable está. Puede ser muy habitual que esta pantalla sea la que ve la gente de expediciones. La gente de expediciones normalmente no entra al pedido directamente, sino que entra a través de una pantalla de expediciones a la que se llevan las líneas de compra o de venta. Esta es exactamente igual en las líneas de venta, luego lo veremos. Entonces, es muy habitual que la persona que está en expediciones y ha recogido ese pedido llegue y sea el que pese y sea el que modifique esta cantidad de medida variable y el que diga, pues no han sido 60 kilos, han sido 52,50. Entonces, en el momento en el que se modifica aquí la cantidad de medida variable, esta cantidad nos la actualizará en nuestra línea de compra o de venta. ¿Vale? O sea, que no tenemos que decir, pues es que resulta que no han entrado 55 kilos, han entrado 52, no tenemos que modificar el pedido y luego volver a entrar a las líneas de seguimiento. Lo cambio en la línea de seguimiento y la línea de seguimiento me lo actualiza automáticamente en nuestro pedido. Entonces, si nosotros vemos el albarán o los albaranes que se nos generan, vemos que en estos albaranes también tenemos nuestra doble unidad de medida, exactamente igual. Tenemos los mismos campos de unidad de medida variable y cantidad en unidad de medida. A ver. Entonces, si nosotros hubiéramos deshecho alguna línea, nos genera la misma línea. Aquí tenemos una línea deshecha porque resulta que este producto no nos ha entrado y deshacemos esa recepción. Esa línea nos genera la misma línea en negativo con nuestra cantidad en unidad de medida variable en negativo también. Nuestra factura de compra registrada pues es exactamente igual que el histórico del albarán, con todos nuestros campos de dobles unidades. Cantidad de unidad media variable y si lo hemos pagado en kilos o lo hemos pagado en piezas. Una vez que nosotros tenemos nuestro producto en el almacén, lo normal es que nosotros lo vendamos. Entonces, si nosotros nos vamos a los clientes, lo primero que tenemos que hacer es indicarles si vamos a
cobrarle o vamos a calcular el importe del SIG o no lo vamos a calcular. Entonces, puede haber clientes que no lo tengan, como puede ser este caso, o puede haber clientes que sí que lo tengan. Entonces, esto es completamente configurable. No hay ningún problema porque se configuraría por cliente y se calcularían en función de las tarifas que habíamos visto anteriormente. En el caso de los pedidos de venta, los pedidos de venta son exactamente igual que los pedidos de compra. Entonces, nosotros tenemos nuestra cantidad de media variable y nuestras cantidades normales. Lo mismo, si yo entro en las líneas de seguimiento de producto, a mí me sale mi cantidad de media variable y a mano derecha tengo mi panel en el que me indica la cantidad que tengo en mi unidad de medida variable. Esta cantidad, exactamente igual que en compras, si yo he pesado, estoy en expediciones, peso y resulta que en vez de 37,5 kilos son 37, yo lo modificaría aquí y ese importe me lo arrastraría automáticamente a mi línea. Cuando yo haga esa salida, si yo tengo configuradas las mermas automáticas, se me van a generar los movimientos de merma en mi tabla de unidad de medida variable. Con lo cual ahí no tendríamos ningún problema y si no lo quisiéramos hacer de forma automática, cuando nosotros calculábamos las mermas de forma manual, nos las calcularía y nos las registraría siempre en esta nueva tabla de la que estamos hablando de unidad de medida variable, de donde nosotros luego vamos a poder sacar diferente información. Los albaranes funcionan exactamente igual que los que hemos visto en compras, con nuestros cálculos de unidad de medida variable, la cantidad y el precio total. Hay que tener en cuenta que el cálculo del SIG, como el SIG sobre lo que nos está aplicando el canon es sobre el envío, nos lo aplica en la fecha de entrega planificada, con lo cual tenemos que tener en cuenta que el SIG nos lo va a calcular sobre la fecha de entrega requerida. Nos lo calcula sobre porque nos puede haber cambiado la tarifa del 15 de noviembre que me ha hecho el cliente el pedido, nos cambia la tarifa el 1 de diciembre, pero es que ese pedido se lo voy a mandar el 15 de diciembre porque ha sido un pedido bajo pedido. Entonces, yo le voy a cobrar la tarifa que se encuentre el 15 de diciembre, aunque yo ya se lo haya facturado y ya tenga generado el albarán. Pero yo se lo voy a hacer siempre sobre la fecha de la entrega. Y el tema de la factura, si nosotros vemos la factura, es también exactamente igual al resto de los documentos que nosotros hemos visto, con las unidades de medida variables. Y si nosotros queremos ver las estadísticas, en este caso no nos lo había calculado, y en este caso sí que nos lo había calculado. ¿Por qué? Porque en la otra factura que yo he mostrado no estaba todavía metida la tarifa y yo no he lanzado el proceso de recalcular las tarifas. Por eso, en una nos lo está enseñando y en otra sí. En el momento en el que yo lance el proceso, me calculará el importe de SIG o de punto verde que tenga que aplicarse sobre esa factura. ¿Más sitios donde siempre vamos a tener la doble unidad de medida? Siempre lo vamos a tener en los diarios de los productos. Si nosotros nos vamos a un diario de producto, un diario de inventario, da igual cualquier tipo de diario, siempre vamos a tener nuestra cantidad en unidad de medida variable y nuestra cantidad, nuestro código de unidad de medida variable. Al final, todo esto, como os hemos comentado, se va arrastrando en toda la aplicación, con lo cual en cualquier sitio en el que yo pueda interactuar con un producto, voy a tener todos los campos asociados a la doble unidad de medida.
Si nosotros viéramos los productos que tenemos, los movimientos, perdón, que tenemos de este producto, ¿vale? En estos movimientos es donde nosotros vamos a revisar o vamos a poder ver todas las mermas que haya podido haber. O sea, nosotros, por un lado, tenemos nuestros movimientos de producto normales con su código de unidad de medida, con su cantidad inicial y nosotros vamos a tener luego nuestros campos nuevos con el código de unidad de medida variable, la cantidad inicial, la cantidad de medida variable que ha sido la que se ha generado realmente y la merma de la cantidad. La merma de la cantidad no deja de ser la diferencia entre la cantidad que se supone que debería tener en función de la entrada del producto y la cantidad que nosotros hemos sacado realmente. O sea, si nos colocamos aquí, pues vemos que nuestro tooltip nos dice que es la merma en unidad de medida variable. Cuando nosotros navegamos, me da igual navegar sobre un documento que navegar aquí directamente, nos va a llevar a una nueva tabla, que es de la que hemos hablado ya varias veces, de movimientos de unidad de medida variable. En esta tabla es donde se nos guardan nuestros movimientos en segunda unidad, por así decirlo, asociados a nuestro movimiento de producto. Si nosotros tuviéramos alguna merma, fuera del tipo que sea, esta merma también nos crea un movimiento de unidad de medida variable. En antiguas versiones se nos generaba un nuevo movimiento de producto con como un ajuste positivo o negativo y con la cantidad de la unidad de medida, la cantidad calculada de diferencia. En este caso, en esta versión, al final lo que nos está haciendo es, nos está limpiando, por así decir, los movimientos de producto, de tal forma que los cálculos de las mermas no son realmente un ajuste negativo, sino que realmente es una merma que ha tenido el producto, es una diferencia. Entonces, lo que nos hace es, todos esos movimientos de mermas nos van a esta nueva tabla dejándonos limpios los movimientos de producto. Por eso nosotros aquí tenemos un ajuste de inventario realizado en una prueba de inventario, pero no tenemos, si veis, sí que tenemos mermas o diferencias que ha habido entre unos y otros, en unos casos negativas y en otros positivas, porque se ha sacado más, lo que sea, pero no tenemos ningún ajuste positivo o negativo asociado a la merma, porque de esa forma quedan más limpios los movimientos de producto y a la hora de valoraciones de stock, todo ese tipo de cosas, no interfieren ni hay ningún problema al respecto. Entonces, todo ese tipo de cosas están bastante más claras y más diferenciadas de lo que podían encontrarse antes. Sobre los movimientos de producto, lo que tenemos es eso, en todos los sitios tenemos asociados la doble unidad. Tenemos asociada lo que es en piezas y lo que realmente es en kilos o en la segunda unidad de medida que nosotros hayamos seleccionado. A la hora de diferenciar unas unidades de otras, pues nosotros podemos trabajar, o de usar unas unidades u otras, nosotros podemos trabajar en lo que más cómodo nos resulte. Nosotros podemos realizar como unidad principal las piezas y como unidad segunda, unidad secundaria los kilos, pero igual a alguien le resulta más cómodo realizarlo al revés. Al final, como todo es configurable, el usuario es el que decide cómo lo va a hacer o cómo no. Entonces, bueno, eso es un poco que vosotros os estudiéis vuestra forma de trabajar en la empresa y decidáis cómo realizarlo. Sobre algo más que se os pueda enseñar ahora mismo, no tiene, si os dais cuenta, no tiene mucha historia. Es un desarrollo que por debajo sí que tiene toda su complicación de los cálculos de las mermas, de los cálculos del SIG. Tiene en cuenta si hay ubicaciones, si no las hay, si hay una fabricación, si hay rutas, si no la hay, todo ese tipo de cosas
por debajo internamente las tiene en cuenta, pero visualmente para el usuario final es algo muy sencillo. Simplemente nosotros configuramos cómo queremos realizar las mermas, configuramos si nosotros tenemos almacenes con ubicaciones o sin ubicaciones, si queremos realizar una merma de ajuste o no, y una vez configurado simplemente exportamos la información que nosotros necesitemos, pero no tenemos que realizar ninguna operación adicional a la que nosotros realizamos habitualmente de cojo mi producto, meto la cantidad, lo peso, meto los kilos y pongo los importes. No se realiza ninguna actividad adicional ni hay que realizar ningún otro proceso adicional. Entonces, esto es un poco lo que viene a ser el desarrollo de la doble unidad. Y ahora están vuestros ruegos y preguntas. Bueno, muchas gracias Raquel por tu presentación. Como has dicho, vamos a abrir ya el turno de preguntas, pero antes sí que recuerdo a todos los asistentes que pueden hacernos llegar sus dudas, pues bien a través, bueno, sobre todo a través del chat de esta plataforma, ¿vale? Simplemente escribís la pregunta, la enviáis y nosotros se la lanzaremos a Raquel a continuación. Como ya tenemos las primeras preguntas, si quieres, si te parece, comenzamos ya, Raquel. Sí, sí, perfecto. Vale, pues vamos allá. A ver, la primera nos la hacía Eloy, que nos decía, dice, si hay un cambio de tarifa, si hay un cambio en la tarifa SIG y hay documentos ya registrados, ¿se pueden modificar? Sí, no se va a tener que modificar el documento, pero sí que tenemos el proceso en el cual lo que nos va a hacer es comprobar la tarifa que tiene a partir de la fecha que nosotros le indiquemos y actualizarnos los documentos que o bien no tuvieran en ese momento tarifa porque no se hubiera dado de alta o bien tuvieran una tarifa diferente a la que tiene actualmente en esa fecha. No habría ningún problema al respecto. Ok, perfecto. Vale, Adrián nos preguntaba, dice, ¿se puede sacar, bueno, sí, también iba en relación con el SIG. Dice, ¿se puede sacar el importe del SIG en los impresos de venta? Sí, al final ese importe es un importe que nosotros tenemos calculado y tenemos memorizado y siempre cualquier importe que está guardado dentro de Navision o calculado se puede sacar a cualquier impreso de venta. Entonces no tendríamos ningún problema de sacar ese importe en los impresos de venta que nosotros consideráramos. Ok, vale. Vale, Jorge, no sé si se ha conectado más tarde, creo que lo has comentado, pero de todas formas, Raquel, te vuelvo a hacer la pregunta. Dice, ¿vuestro desarrollo está disponible en otras versiones que no sea Business Central? Dice, nosotros tenemos NAV 2017. Sí, no hay ningún problema. De hecho, el desarrollo está implementado, ahora mismo se va a poner en marcha en una 2018. Está implementado para 2009, para cualquier otra versión. Incluso se podría hacer en versiones bastante más antiguas, como una 3, una 4, haciendo unos downgrade de objetos y modificando las cosas que se hicieran. Es la suerte o el beneficio de que este desarrollo está realizado por nuestros propios programadores, por nuestros compañeros. Entonces, sería desarrollarlo para la versión que el cliente necesitara, sin ningún problema. Ok. Vale, Eloy nos daba las gracias por la respuesta. Nada, como siempre decimos, gracias Eloy a todos vosotros por inscribiros y por asistir a nuestros seminarios. Continuamos. Noelia nos decía, dice, ¿las mermas se pueden configurar unas automáticas y otras manuales? Sí, por supuesto. Al final, las mermas lo que nosotros tenemos que configurar es cuáles nos interesan hacerlas manuales y cuáles nos interesan hacerlas automáticas. Nosotros podemos querer tener la gestión de las mermas y que no se realicen, o podemos querer decir, pues, realízame automática la de liquidación, pero el resto de las mermas quiero ser yo quien las lance o quien las gestione. No hay ningún problema. De hecho, si las tenemos todas configuradas en automático como las tenía yo, es muy posible que se solapen unas con otras y haya mermas que, como la de liquidación, que no se lleguen a generar nunca. Entendido. Vale, vamos a ver, todavía nos queda alguna preguntita más. Iñaki nos decía,
Dice, ¿hay información directa de los lotes por unidad de medida variable? Sí, nosotros tenemos el mismo informe que nosotros tenemos de los lotes, el de información de lotes, que nos lo he enseñado, pero podíamos haberlo visto. Tenemos el mismo para la información de lotes en unidad de medida variable. Sí, le tenemos todo lo que comentaba antes, toda la información que nosotros tenemos registrada, al final se puede mostrar y se puede interactuar con ella. Vale, pues vamos con la última pregunta, nos la hace Manuel. Dice, si un cliente tiene una dirección en el extranjero, lo que se vende a ese almacén no tiene que aplicarle el SIG. Dice, ¿cómo lo solucionamos? Vale, nos dice A ver, también, quería decir, dice, que tiene más de una dirección, una de ellas en el extranjero. Eso nos lo matiza. vale, ahí no habría mayor problema porque la forma de funcionar cuando un cliente tiene varias direcciones es con las diferentes direcciones de envío. Entonces, nosotros en vez de configurar el SIG, si se aplica o no se aplica en el cliente, lo que haríamos sería configurar si se aplica o no se aplica en las diferentes direcciones de envío que pueda tener el cliente, con lo cual no habría ningún problema en decir los que están dentro del territorio nacional me aplicas el SIG y este que está fuera del territorio nacional, esta dirección de envío, no me aplicas el SIG, no habría ningún problema. Perfecto, Raquel. Vale, nos han hecho una última pregunta, decíamos que era la última, pero no, nos han hecho una más. Miguel nos dice, ¿las series funcionan igual que los lotes? Sí, las series al final funcionan exactamente igual que los lotes. La única diferencia que hay entre los lotes y la serie es que dentro del mismo lote tenemos varios productos y cada serie corresponde a un único producto, pero el funcionamiento con respecto a doble unidad, a información de lotes, series en doble unidad y todo ese tipo de cosas es exactamente el mismo. Vale, bueno, pues parece que no hay más preguntas. De todas formas, si después de acabar este webinar o cuando veáis el vídeo en el correo que os vamos a enviar, bueno, pues tenéis cualquier duda, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, LinkedIn, en Facebook y también tenemos canal de YouTube. Os recomiendo que os suscribáis al canal porque así, bueno, pues cada vez que subamos un vídeo de uno de nuestros webinarios, pues os llegará directamente una notificación y, bueno, pues podréis verlo sin necesidad de entrar en nuestra web o estar más atentos al tema de los mailings. Lo tenéis en pantalla, también podéis poneros en contacto con nosotros, bueno, pues a través del correo electrónico, que es mkt@itana.es, o a través de nuestro número de teléfono, que es 647-895-564. Por mi parte, poco más. Damos por finalizado el seminario online de hoy. Muchas gracias, Raquel, por tu presentación. Gracias a vosotros. Y nada, y lo dicho, la semana que viene descansaremos de los seminarios web, pero nos oímos el martes 11 de diciembre. Hasta pronto. Hasta luego.